Buenas noches. Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de la importancia que tiene que los gobiernos locales, los gobiernos de las principales ciudades, de los principales municipios de nuestro país, pero también de las ciudades pequeñas y de los municipios pequeños, sean gobiernos transparentes y que tengan rendición de cuentas. Mucho se ha hablado de que los gobiernos locales son el primer contacto que tienen los ciudadanos con la gestión pública. Es a través de los gobiernos locales en donde se administran los servicios públicos básicos, como es la recolección de basura, el alumbrado, como lo es el alcantarillado y la calidad del pavimento donde transitamos todos los días. Pero también son los gobiernos locales en donde se gestiona el crecimiento de la ciudad, en donde se dan los permisos y usos de suelo, por si algún día las personas quieren ampliar sus casas, por si se quieren vender los terrenos y cambiar el uso de suelo de esos terrenos, que en muchas ocasiones podría ser habitacional y podría cambiarse a uso comercial, a usos de oficinas. Y entonces es ahí en donde radica la importancia de que los gobiernos locales tengan instrumentos y herramientas para que nosotros, los ciudadanos, conozcamos cómo se va desarrollando el ritmo de crecimiento de la ciudad, pero también cuál es la vocación del desarrollo de esos municipios y de esas ciudades. Hoy vamos a platicar con una organización de la sociedad civil que está viva, que radica en el estado de Quintana Roo y que ha trabajado en los últimos meses para impulsar una ley de transparencia local. Ha trabajado con actores de la sociedad civil como empresarios, como profesionistas, como universitarios, con la búsqueda de que los municipios del estado de Quintana Roo se conviertan en un ejemplo de cómo esos gobiernos locales deben rendir cuentas y deben ser transparentes. Es por ello que hoy vamos a platicar con Alfonso Rodríguez de cuáles consideramos son los elementos mínimos que debe tener en las reglas institucionales los gobiernos locales para que sean transparentes. Cuando hablamos de transparencia, muchas veces pensamos que la transparencia únicamente significa que los sueldos y los salarios de los funcionarios públicos deban publicarse, o que deba publicarse la lista de las licitaciones o de los contratos que se han llevado a cabo en esas instancias de gobierno. Pero lo más importante en materia de transparencia es que todas las personas que sean responsables de alguna función pública tengan muy claro que su trabajo debe ser evaluado por nosotros los ciudadanos y que esa evaluación tenga como objetivo último que se utilice de manera más eficiente los recursos públicos, recursos que son de todos los ciudadanos. Y también es muy importante que la rendición de cuentas de los que tienen alguna responsabilidad pública sea parte de la vida cotidiana y que eso signifique que los ciudadanos conozcamos cómo es el proceso de toma de decisiones y si lo aterrizamos en el caso de un gobierno local, como es lo que hemos vivido en los últimos días, en donde se tomó la decisión que, por ejemplo, un manglar en el estado de Quintana Roo fuera utilizado para un desarrollo inmobiliario, que los ciudadanos conozcamos y sepamos cuáles fueron las razones, los argumentos y la legalidad de por qué se tomó esa decisión y por qué no los ciudadanos tuvimos la posibilidad de darle a conocer a los responsables de ese municipio cuál era el sentir de la sociedad civil con respecto a esa autorización. Y eso, en términos prácticos, significa rendición de cuentas. Que todos tengamos la claridad de cuáles son los argumentos, las razones y el sustento jurídico de cómo se toman las decisiones que a todos nos afectan. Vamos a ver un sondeo en donde le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo de cuáles consideran que son los mecanismos que deben tener los ciudadanos en materia de rendición de cuentas, sobre todo en los gobiernos locales. Si nosotros como ciudadanos conocemos a quiénes son los que nos gobiernan a nivel local y cuáles consideramos que deben ser las áreas en donde debe ser más transparente el ejercicio público de los gobiernos locales. Vamos a ver el testimonial. Donde yo vivo están bien organizadas. Ay, nada, porque ahí cada quien es para su santo, súper mal organizado, nunca hay organización. Para solucionar los problemas de ahí de la unidad, sí.
No, pues mi comunidad no creo que esté muy bien organizada, ¿eh? Falta de comunicación entre vecinos. No, o sea, no, falta de comunicación, pues la gente igual no se conoce. Pues a un 70%, pues porque falta comunicación con las autoridades y nuestros diputados o senadores pues ya no se acercan al pueblo como cuando quieren tener el voto o algo así, ¿no? No, muy poco. Porque cuando hay problemas no se ponen de acuerdo todos para solucionarlo, digamos tan solo con el hecho de la basura. No. No. Realmente yo casi no estoy en mi casa, más bien me la paso todo el tiempo aquí trabajando. Sí. Así, a grosso modo, no todos. Pues no, ¿eh? Sí, bueno, en mi estado sí. Sí. No, porque hay mucha inseguridad y hay muchas cosas, o sea que no se ve progreso. No, ninguno va a ser transparente, nunca. No, pues siempre hay mucha corrupción, mucha desigualdad. No, eso no. No, pues hay mucha crisis en todas partes. Fuera transparente, se vieran lo que hacen, se viera el trabajo de cada gobierno. Sí. O sea, se ha visto, o sea, todo lo han sacado y lo han sacado pues, a la luz. Pudiera ser. En algunos casos, bueno, en su trabajo pues se ve, pero pues no sé a ciencia cierta si en verdad sea lo que hace, sea transparente. No al 100%, pero por lo menos este año esta gestión se ha hecho obra, ¿no? Se ha visto que se ha gastado el dinero ahí. Como en todos los gobiernos, siempre nos ocultan las cosas y aunque ya haya mucha apertura de transparencia con las redes sociales y todo eso, te metes y no te abren las páginas. Primero que nada, seguridad y que, pues por favor, arreglen las calles que parece zona de guerra. Que cuando están por postularse y todas las promesas que hacen, que las cumplieran, por lo menos eso. Pues que sea transparente, que sean honestos, pero no creo que sea así. Un poquito más de seguridad en el sentido pues que metan más patrullas, sí, o sea, más vigilancia. Pues que viera por la gente que está de pocos recursos, porque hay mucha gente que no tiene luego ni para comer. En lo personal, que cumplieran con lo que dicen. Pues más transparencia, la oportunidad a los jóvenes a entrar a la universidad. Estamos hablando de la transparencia y la rendición de cuentas en los gobiernos locales. Como pudimos ver en los testimoniales, sigue habiendo una demanda altamente ciudadana de la importancia de que los gobiernos locales no solamente publiquen la información, sino que sean congruentes en el ejercicio de sus acciones para que realmente los ciudadanos podamos responder con confianza a las acciones de los gobiernos locales. Pudimos observar en los testimoniales que muchas personas lo que decían es que no confiaban en que fuera transparente su gobierno y que claramente lo que demandaban era honestidad, responsabilidad y transparencia. Y me parece que esos son tres de los elementos que los ciudadanos siguen evaluando como parte de la agenda pendiente que tienen los gobernantes locales con respecto a los ciudadanos. Hoy, como todas las noches, nos acompaña Alfonso Rodríguez. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, mi Tulio? Buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Y vamos a platicar de alguna serie de indicadores que ha realizado el Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO, y otras instituciones, con respecto a cómo evaluamos o cómo la han evaluado estas instituciones en la transparencia de los gobiernos locales. Alfonso, ¿qué nos puedes platicar de esto? Pues mira, sí, traemos dos informes que presenta el IMCO. Uno es referente a las herramientas electrónicas que utilizan los gobiernos municipales para comunicar o para dar servicios en línea o para generar pagos de los prediales y cosas así. Y el otro es en cuanto a los gobiernos estatales, cómo comunican sus presupuestos. Entonces, si te parece, Tulio, que nos pongan la gráfica número 1. Igual además, aquí lo que habría que plantear, Alfonso, que una de las tendencias de la manera en cómo se gobiernan a poblaciones a través de los municipios o a través de gobiernos en las entidades federativas, tiene que ver con los gobiernos electrónicos.
Y en ese sentido lo que es cómo hay transacciones que antes tenían que hacerlos en lo que se llama como la ventanilla, y que la ventanilla era identificada como el principal espacio donde podría haber alguna transacción no legal entre el ciudadano y el servidor público que estaba atendiendo esa ventanilla, y que hoy lo que se pretende es que los gobiernos electrónicos busquen o resten o eliminen esa discrecionalidad, esa interacción entre el ciudadano y el gobernante para evitar que haya incentivos perversos. Es correcto. Es más, de hecho, en una encuesta que se realiza en este informe, se ve que la mayoría de las personas que encuestan, un 70%, opina que si continuara esa discrecionalidad en los gobiernos locales, es a mayor discrecionalidad, mucho mayor corrupción, y a menor discrecionalidad, menor corrupción. Entonces, estas herramientas, en teoría, lo que deberían de hacer es que en los gobiernos locales hubiera menos corrupción. ¿Y qué nos puedes explicar, Alfonso, de estos resultados que presenta el IMCO, de cuáles consideran que son los municipios más competitivos en materia de transparencia, en dónde están ubicados y a qué regiones pertenecen? Pues mira, Tulio, el primer municipio, el que tiene una mayor calificación sobre todos los indicadores, es Mérida, la ciudad de Mérida. El siguiente es la ciudad de Colima, que la ciudad de Colima tiene una experiencia en gobiernos electrónicos, como tú has mencionado, que el año pasado fue el primer lugar. Hoy es la ciudad de Mérida, que ha tenido un avance importante. En tercer lugar está la ciudad de Hermosillo. En cuarto lugar, el municipio de Zapopan. Y en quinto lugar, la ciudad de Aguascalientes. Llama la atención. Perdón, Alfonso. Aquí es importante decir que los primeros 4 que mencioné, que son Mérida, Colima, y Hermosillo y Zapopan, tienen una calificación, que el indicador está en verde, que es una calificación como sobresaliente. Y esto quiere decir que tienen información completa y que tienen un buen grado de transacciones en su página de internet. Que entiendo, como podemos ver en la gráfica, que hay 4 mecanismos bajo los cuales esta institución, que es el IMCO, evalúa la calidad en la gestión en materia de las herramientas electrónicas, que tiene que ver con la posibilidad y la efectividad de las transacciones que se hagan con los gobiernos locales, que tiene que ver con la experiencia que tiene el usuario cuando utiliza ese tipo de herramientas, que tiene que ver con que la interacción realmente deje satisfechos al usuario una vez que hizo esa transacción electrónica y ha, desde su punto de vista, consumado ese servicio. Y también me parece que una parte muy importante que establece la información de manera muy clara y muy precisa sobre cuáles son los trámites que puede hacer el ciudadano a través de las herramientas electrónicas. Sí, es correcto. El tema de información se refiere a cosas muy básicas como cuáles son los reglamentos y la normatividad y todo lo que tiene que sujetarse el ciudadano. La interacción es más como a un mapa del sitio de cómo y dónde puede ubicar los servicios que está buscando. El tema de transacción sí es como la ventanilla única que tiene vía el portal, y el tema de la experiencia es las aplicaciones o la facilidad que tiene el usuario para usar la página de internet. Me llama la atención también, Alfonso, que en esta gráfica donde tú aquí nos platicas de cuáles son los 5 municipios que tuvieron mayor calificación, si podemos ubicar, hay 4 de ellos que pertenecen a las zonas metropolitanas que están o que ya tienen más de 1 millón de habitantes. El caso de Mérida, el caso de Hermosillo, Zapopan y Aguascalientes, son zonas metropolitanas en donde congregan a una población de manera muy importante, y que claramente ahí las demandas de los ciudadanos con respecto a la gestión pública en todos los ámbitos es mucho más exigente. Sí, es correcto. Eso llama la atención, que la cantidad de personas que habitan estas ciudades pues, son beneficiarias de esos servicios, y pues eso es buenísimo. ¿Por qué no pasamos a la siguiente gráfica, Alfonso? La siguiente gráfica, aquí pues están los grandes perdedores, o los municipios y las ciudades que están más atrasadas en proveer a los ciudadanos de la información y de la interacción y de la experiencia de usuario. Y en el último lugar tenemos a Matamoros, a Tamaulipas, a Chimalhuacán, a Cuautitlán Izcalli, a Nezahualcóyotl y a Reynosa. Aquí llama la atención, y como tú bien señalas aquí, de estos 5 municipios, 2 pertenecen al estado de Tamaulipas, que hoy pues, tiene grandes problemas en temas de seguridad, y que debería de hacer como grandes esfuerzos, en vez de que están dedicando estos municipios, no le están dedicando el tiempo que necesitan a atender esta parte, sino que están distrayendo los recursos y eso para atender otro tipo de problemas.
están municipios del Estado de México y pues como que deberían de dar más atención a este tipo de problemática o de temas. Y un poco complementando lo que dice Alfonso, destaca aquí que 2 de los municipios que están en la parte final de la evaluación son que pertenecen a municipios de estados fronterizos. Muchas veces se ha construido la hipótesis de que los municipios que tienen mayor relación con sus contrapartes, con los condados en Estados Unidos, pues buscan adoptar las mejores prácticas en esta relación de la frontera, en esta dualidad de Estados Unidos-México, en donde finalmente el ciudadano que habita un municipio fronterizo tiene la posibilidad de transitar al otro lado de la frontera e identificar cuáles son las prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando llega el impuesto predial, sabes perfectamente a dónde va destinado cada uno de los pesos o los dólares, en su caso, que están aportando tanto escuelas públicas, tanto la calidad de la pavimentación, tanto la calidad del alumbrado. Y pareciera ser entonces que estos municipios fronterizos pues tienen un incentivo muy grande para poder adoptar esas prácticas. Pues sí, debería de ser así. Me parece que es una ventana de oportunidad que tienen estos municipios y que quizás los ciudadanos tampoco han exigido ese tipo de instrumentos o lo suficiente. Yo creo que ahí también los ciudadanos creo que deberíamos de exigir más a nuestros gobiernos locales que estos servicios los tengamos al 100% y perfectamente de acuerdo contigo en que el benchmark o el comparativo perfecto para que, y el incentivo para que los ciudadanos tengan ese complemento es los estados fronterizos. Vamos a la siguiente gráfica, si son tan amables, en donde aquí lo que vemos son una de las características de la transparencia está relacionada en cómo los ciudadanos sabemos cuántos recursos cuentan los gobiernos, cómo distribuyen esos recursos y cómo los aplican. Lo que en términos prácticos se denomina como el presupuesto del Estado y el municipio. Recordemos que aquí en este programa, durante la campaña, durante el proceso electoral anterior, fuimos muy enfáticos que una de las actividades que tenemos pendiente los ciudadanos es que conozcamos con claridad cuál es el presupuesto de nuestro gobierno local y que nosotros nos convirtamos en vigilantes de la aplicación de ese presupuesto. ¿Qué nos puede decir esta gráfica, Alfonso? Pues justo en eso radica la importancia de estas cifras, Tulio, porque aquí el IMCO hace un informe sobre cómo informan los gobiernos, cómo informan los gobiernos estatales sus presupuestos. Y entonces deberían de tener publicada la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y una evaluación de cómo se han gastado. ¿Qué recursos cuento y cuánto gasto? Exactamente. Y lo deberían de tener de una manera en la que los ciudadanos puedan entender perfectamente cuáles son los rubros y en qué tema se gasta el presupuesto, así como las evaluaciones que tienen, cómo los gastan, qué proveedores son los que tienen para gastar, qué tipo de licitación se hizo, si fue una invitación a 3, si fue una licitación pública, si fue una adjudicación directa. Y entonces, en ese sentido, tenemos, este es un informe del año pasado, que tiene como los campeones a 4 estados. Uno es Coahuila, que es de los estados que en otro informe viene una estadística de que es de los estados más endeudados y que no ha transparentado esa parte de la información. El estado de Jalisco, que también tiene el 100%, el estado de Puebla y el estado de Chiapas con el 97%. Llama la atención que con el 56.4% está el Distrito Federal, el 56% del estado de Zacatecas, el 52% Michoacán, el 50% el estado de Quintana Roo. Aquí lo que llama la atención, como ustedes saben, este año hay proceso electoral para renovar gobernador en el estado de Quintana Roo y me parece que una de las demandas que deben tener los habitantes y los ciudadanos de esa entidad federativa es exigirle a los candidatos a gobernador pues que presenten un proyecto muy claro de cómo van a mejorar la calidad de la información que tienen que proveerle a nosotros los ciudadanos y sobre todo en materia de cómo se ejerce y cómo se asigna el presupuesto del Estado, que es lo que está reflejando esta gráfica que está presentando Alfonso. Así es. También en Zacatecas hay elecciones, entonces también a los amigos de Zacatecas también les podríamos decir que esta información les sirve para que sea una exigencia de los ciudadanos zacatecanos
para su próximo gobernador. Alfonso, un poco también me gustaría platicarles a nuestros amigos que, como ustedes saben, el año pasado se aprobó un sistema nacional de transparencia. Y este sistema nacional de transparencia en lo que consiste es en establecer reglas generales para que no solamente el gobierno federal, sino también los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales tengan elementos mínimos de transparencia y rendición de cuentas. Hoy hay dos leyes, una que es la famosa Ley General en materia de transparencia, que ya fue aprobada por el legislativo, que es la que tiene que aplicarse en estados, en municipios y a nivel federal, en donde ya establece nuevas obligaciones que tienen que tener los estados y los municipios, que nos parece que ese es un triunfo ciudadano, porque lo que ya da es el marco jurídico bajo el cual tienen que actuar estos gobiernos. ¿Por qué no nos platica rápidamente, Alfonso, cuáles son los elementos de información que deben publicar estos gobiernos locales? Pues mira, Tulio, es muy interesante porque ahora la ley General de Transparencia ahora aumentó el número de obligaciones que tienen los estados y que tienen los sujetos obligados, como bien dices, ahora estados y municipios también son sujetos obligados, y aumentó de alrededor de 15 que eran las obligaciones a 48 obligaciones. Entonces, el número de obligaciones pues aumenta sustantivamente y, por ejemplo, tienen que tener publicado el marco normativo, su estructura orgánica, las facultades de cada una de las áreas sustantivas del estado o del municipio, las metas y objetivos por cada una de las áreas, el directorio de todos los servidores públicos, las remuneraciones brutas que reciben estos servidores públicos, los gastos de representación y viáticos, también en el tema del número de plazas que tiene cada una de las unidades administrativas, la información financiera sobre el presupuesto, así como ya lo hemos visto en el tema pasado, las concesiones, contratos, convenios, premios, licencias y todo este tipo de situaciones que otorga el Estado del municipio, las estadísticas que generan el cumplimiento de sus actividades y facultades y en el caso exclusivo de los municipios, de los estados, antes de los estados, tienen que publicar su plan estatal de desarrollo, el presupuesto de egresos y fórmulas para llegar a él, también el listado de expropiaciones y decretos ejecutados, el nombre y denominación, razón social de los contribuyentes que hubieran sido exentos de un crédito fiscal. Alfonso, me parece que esta información lo que nos obliga es que los ciudadanos tengamos ahora mucho más elementos. Un poco el reto que se ha venido visualizando es que los organismos estatales en materia de transparencia, al ya no tener esa dependencia jerárquica directa con el gobernador, en donde se podría márgenes discrecionales para poder publicar o no publicar la información, o ya hay obligaciones queridas. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar, vamos a platicar de transparencia y gobiernos locales con Ciudadanos de Transparencia en Quintana Roo. Regresamos. Estamos hablando de cómo los ciudadanos podemos contribuir para alcanzar mejores gobiernos locales. Y hoy tenemos la fortuna de que nos acompaña en el programa una organización de la sociedad civil, Ciudadanos por la Transparencia, que ha venido trabajando de manera muy ardua en los últimos meses en el estado de Quintana Roo, no solamente para lograr que haya una mayor eficacia en las políticas que llevan a cabo los gobiernos locales, sino sobre todo también para lograr que sean gobiernos mucho más transparentes y de esa manera también lograr que sean gobiernos abiertos. Y para ello hemos invitado a Cintia Dehesa, que es la directora de Ciudadanos por la Transparencia, que trabaja, como yo mencionaba, en el estado de Quintana Roo, para que nos platique su experiencia de cómo una organización de la sociedad civil local tiene la capacidad de articular a diferentes actores, pero también tiene la capacidad de promover iniciativas, como lo hemos visto en este programa, no solamente en el ámbito nacional, sino sobre todo en el ámbito local. Y eso nos parece que es la parte más relevante que vamos a dialogar el día de hoy. Cintia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tulio, por la invitación. Cintia, para iniciar, me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Mi opinión es que ser un buen ciudadano es ser parte activa y tomar un rol activo en la construcción de la ciudad en la que vives. Es fundamental empezar a tomar la responsabilidad como ciudadanos de construir el gobierno que queremos y el sistema de gobernanza que deseamos.
Y desde tu experiencia, platícanos cómo se constituye Ciudadanos por la Transparencia, cuáles son las principales actividades que realiza y cuál ha sido el impacto que ha tenido en la sociedad civil de Quintana Roo tu organización. Ciudadanos por la Transparencia es un conjunto de gente local que quiere influir en construir un nuevo sistema de gobernanza. Trabajamos mucho a nivel municipal en algunos temas, pero también estamos con presencia estatal. Lo que estamos buscando es tratar de traducir todo lo que sucede en la federación, todas las políticas, el marco normativo que existe en acciones concretas que se realizan en el gobierno, en los espacios municipales, entre ciudadanos y gobierno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero que sean cuestiones tangibles, no salir del discurso y empezar a ver que tu calidad de vida a nivel local mejora. Ciudadanos por la Transparencia está conformado por una mesa directiva de 14 representantes de la sociedad civil que hacen este trabajo de manera honoraria, que están comprometidos en hacer un cambio para sus hijos, para su comunidad, para dejar un legado en el Estado. Y bueno, tenemos asociación y vinculación con al menos 50 organizaciones, tanto del sector privado como del tercer sector en lo local, para impulsar políticas públicas que pongan al centro de la política local a los ciudadanos. Has mencionado ya en 2 ocasiones en lo que lleva esta pequeña entrevista de la gobernanza. Un poco me gustaría platicarles para nuestros amigos que un sistema de gobernanza o la gobernabilidad de un sistema, lo que significa es la capacidad de maniobra que tienen los gobiernos de poder estructurar las expectativas, los planteamientos, las iniciativas de los ciudadanos, de las organizaciones de la sociedad civil y también de los propios gobiernos. Y un sistema gobernable también lo que significa es que tenga una alta eficacia en cuanto a la resolución de los conflictos que se den en el territorio donde está llevando a cabo. Cintia, me gustaría un poco también que nos platicaras cómo se puede dar esta alianza entre las organizaciones de la sociedad civil local con las organizaciones de la sociedad civil nacional. Aquí en este programa normalmente entrevistamos organizaciones con una cobertura nacional y eso lo que conlleva entonces es que siempre cuando estamos en reuniones ya mucho más prácticas, pero estamos metidos en temas de sociedad civil, siempre buscamos tener el músculo, la capacidad de penetración, la capacidad de ejecución de esas grandes ideas a través de las organizaciones locales. ¿Cómo ha sido el trabajo de Ciudadanos por la Transparencia para poder aliarse con organizaciones nacionales? Es fundamental que existan las organizaciones, que existan alianzas entre organizaciones nacionales y organizaciones locales, porque cada uno lleva una agenda con un impacto distinto. En México, en general, el sistema de gobierno está bastante centralizado y las asociaciones de transparencia que tienen peso también se encuentran centralizadas. Han empezado a surgir los movimientos locales como es el nuestro y la creación de alianzas entre ambos es importante para que el cambio se dé de verdad, ¿no? Hay un sistema nacional de transparencia ahora que se está generando desde la Federación, la Ley General de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción. Hay muchas discusiones que a nivel federal se están llevando a cabo que tienen un impacto en lo federal, pero cuando lo quieres traducir en lo local o en lo municipal, que nosotros trabajamos mucho en el municipio porque es donde la interacción real y cotidiana con las autoridades sucede, es donde estás pagando las multas, donde sacas los permisos y es donde se da sobre todo la corrupción. Entonces, las alianzas nacionales con agendas como mucho más macro, unidas a las agendas locales y con organizaciones como la nuestra que hacen la incidencia en lo micro, en lo que cambia, es fundamental para poder hacer una transformación simultánea en el país. Has mencionado aquí, lo hemos visto en varios programas de televisión, lo hemos visto con Sergio López, un director del CIDE, lo hemos visto con Edna Jaime, de la creación del Sistema Nacional de Transparencia. Y como unos amigos saben, lo vimos hace 2 semanas en el programa.
hoy está pendiente que las legislaciones locales, que los gobiernos de los estados, que los congresos locales legislen y reglamenten la transparencia de estos gobiernos locales. Sé que Ciudadanos por la Transparencia ha venido impulsando de manera muy significativa que hay una ley de transparencia con todas las mejores prácticas a nivel nacional y que se lleva a cabo a nivel local. ¿Por qué no nos platicas cómo lo han impulsado, cuál ha sido la reacción de los actores políticos locales y de la propia sociedad civil? Este proceso ha sido un proceso súper interesante que además solo 2 estados en el país están involucrando a la ciudadanía en la armonización de la ley. Ciudadanos por la Transparencia tomó como la iniciativa de empezar a incluir las voces ciudadanas en la armonización. Entonces tomamos un papel de liderazgo de cierta manera en la redacción de la ley estatal de transparencia que ahorita se está discutiendo. Lo que hicimos fue analizar la Ley General de Transparencia, sacar los puntos más importantes, emulando prácticas de otros países. Sacamos un pequeño cuestionario en relación a la Ley General de Transparencia para ver con las asociaciones locales cuáles son los temas de transparencia, sobre todo los proactivos, o sea, aquellos que tienen que estar en Internet de fácil acceso o en algunos otros mecanismos, pero que no tengas que hacer todo el proceso de solicitud de información, sino que la información esté ahí actualizada cuando la necesites, para incluirlo en la ley y así tener una ley responsiva. La realidad de Quintana Roo es muy distinta a la realidad de cualquier otro estado. Entonces es fundamental que al momento de hacer la armonización de las leyes no se copie lo que hizo la federación y se le dé una maquilladita, sino que responda verdaderamente a la realidad local. Entonces impulsamos con consulta con al menos 25 organizaciones que ha ido creciendo. Yo creo que ahorita tenemos en la plataforma que llamamos Legislando en Conjunto al menos a 50 organizaciones sumadas. Y empezamos a ver cuáles son sus necesidades de información. Con eso construimos la propuesta y metemos temas que son fundamentales para Quintana Roo, como el tema de la protección del medio ambiente y toda la información relativa a ello que tiene que estar proactivamente con cualquier dependencia o autoridad que esté manejando esos temas. Evidentemente el tema del turismo salió en segundo lugar y pusimos una serie de requisitos en materia de transparencia que queremos que esté transparentado, actualizado en todos los formatos que maneja la nueva ley general de manera proactiva para que así podamos tomar decisiones informadas, decisiones en el momento en el que se tienen que hacer. Y bueno, se agregaron otras cosas como la importancia de impulsar la cultura, los planes de incorporación de la migración, cuáles son los servicios básicos que se le van a ofrecer y evidentemente el tema de perspectiva de género ahora que cerramos en el año con una problemática de feminicidios. Al mismo tiempo estuvimos trabajando con los diputados locales para que tomaran esta idea y para que nos apoyaran. Ya llevamos 2 presentaciones, incluyendo la gira por la transparencia que nos acompañó gente del Instituto Nacional de Acceso a la Información y 3 mesas de trabajo. De hecho, el jueves pasado tuvimos la 3ª mesa de trabajo donde se llegaron a buenos acuerdos. El 15 de febrero estamos esperando la revisión técnica del jurídico del Congreso para ingresarla al principio del periodo legislativo de este año y el acuerdo hasta este momento, todo el Congreso ha estado muy positivo en este proceso. El acuerdo es que todas las fracciones parlamentarias van a firmar la iniciativa y ya, bueno, la propuesta ya va a entrar como iniciativa propiamente. Y en el caso de Quintana Roo, esta ley de transparencia que va a regir al gobierno estatal y también a los gobiernos locales, ¿o cómo está visualizada su aplicación? Bueno, rige principalmente al gobierno estatal y baja directamente de la Ley General de Transparencia. Una vez que esté aprobada, entonces vamos a tener que entrar en el proceso de la reglamentación y del impulso de todas las nuevas características que trae la Ley General de Transparencia. El reto más grande me parece que no solo es a nivel municipal, no solo es de Quintana Roo, sino a nivel nacional, es poder generar los sistemas de información que sean efectivos, porque no solo es un reto de convencimiento de que se dé la información, no es un reto de generar la información de una manera sencilla y accesible y que sea verdaderamente útil, sino tiene retos técnicos. Hay que invertir en nuevos sistemas, hay que mejorar la interoperabilidad de los sistemas para que la ciudadanía pueda participar más, para ir mejorando la eficiencia de todo lo que tenga que ver con información.
Aquí en este programa un poco hemos tratado de desglosar cómo funciona el sistema de transparencia y siempre lo que hemos dicho es que el ciudadano lo que busca es rendición de cuentas y la transparencia es uno de los instrumentos que se tienen para generar esa rendición de cuentas. Una de las prácticas que se han llevado a cabo es lo que se conoce como las solicitudes o las respuestas a información pública que muchas veces no están en los portales de internet o no está publicada en algún otro instrumento por parte de los gobiernos. ¿Cómo se está visualizando el intercambio de esta información en el caso de Quintana Roo? Bueno, los procesos, evidentemente un gobierno no puede subir y actualizar toda la información porque técnicamente es muy difícil. Por eso nosotros pusimos énfasis en los temas que son más importantes para Quintana Roo. Perdón que te interrumpa, pero creo que aquí lo importante, y eso lo hemos platicado con las organizaciones ciudadanas, es la temporalidad. Claramente no puedes tener toda la información en línea porque podría ser que restara efectividad en la acción del gobierno de manera cotidiana. Pero si los ciudadanos tenemos con mucha claridad, tú acabas de mencionar 3 temas, el tema del turismo, el tema de la protección medioambiental y el tema del género en el estado de Quintana Roo, si pudiéramos tener los ciudadanos la capacidad de influir y decir, oye, nosotros queremos que al menos cada mes esta información o cada 15 días esté actualizada, entonces ya cambia y ya genera una dinámica propia en la forma de cómo actúa el gobierno. Pero me querías comentar sobre esto. Bueno, pues es importante también para que la información y todos los procesos de transparencia tengan es una herramienta, como lo mencionaste un poco, para que tengan un impacto. No solo es estar generando solicitudes de información, no solo es estar teniendo la información, sino empezar a generar los espacios de participación ciudadana, empezar a generar lugares donde las autoridades se sienten con la ciudadanía, se empiecen a identificar los problemas más importantes y de ahí ir avanzando. También con eso puedes ir encontrando cuál es la información que verdaderamente necesitas, ¿no? Y que es la que permite que la ciudadanía tome decisiones y que igual el gobierno tome decisiones informadas. O sea, es importante también profesionalizar y abrir los procesos de la toma de decisiones porque para que nuestro valor, o sea, haya un valor por nuestro dinero, tiene que haber un análisis y tiene que estar basado en información para tomar las decisiones de los programas que se van a ejecutar. Un poco esbozaba las características de lo que técnicamente se conoce como un gobierno abierto. Me gustaría que le platicaras a nuestros amigos que nos ven el día de hoy, ¿qué significa en términos prácticos un gobierno abierto? Bueno, el gobierno abierto, para resumirlo, o sea, es un proceso que está en construcción todavía, que pues es un proceso de aprendizaje no solo nacional, sino internacional. Tiene 3 elementos fundamentales o principios fundamentales, es la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración. Entonces, todas las acciones que permitan eso, bueno, la colaboración con las autoridades, todas las actividades que permitan llevarte a eso, pues se empiezan a constituirlo como un gobierno abierto. El factor de innovación tecnológica para resolver problemas también es un factor fundamental, porque ahora con las nuevas tecnologías y con pequeñas ideas innovadoras es que puedes hacer cambios que pensamos que pueden tardar años y en cuestión de meses se pueden hacer cambios, ¿no? El tema del gobierno abierto se ha manejado sobre todo en países, ¿no? Como en estados completos. Lo que nosotros estamos tratando ahora de hacer es un poco bajar todos esos principios y empezar a generar estos espacios de gobierno abierto a nivel local. Empezar a tener incidencia directa en las cuestiones más básicas, desde cómo te recogen la basura hasta pues, la normatividad, como lo que estamos haciendo con la ley de transparencia. ¿Y cómo te imaginas tú que tienes este intercambio con diferentes actores de la sociedad civil que están en un ámbito local, como es el estado de Quintana Roo? ¿Cómo se imaginan ustedes que debe ser un gobierno local modelo? Bueno, tiene que poner al centro los intereses de la ciudadanía. Tiene que tener una agenda que incluya los temas más fundamentales ahorita, que además son las metas del desarrollo sustentable, especialmente en el tema de Quintana Roo, la protección y me atrevo hasta a decir la recuperación del medio ambiente es fundamental, no solo para el Estado, no solo porque nos beneficia económicamente, eso nos distingue de otros destinos turísticos de playa, sino porque nos va en ello la vida misma a todos los seres humanos. No podemos seguir destruyendo a este ritmo el medio ambiente que tenemos, ¿no? Este año tuvimos un problema de sargazo tremendo, que pues es una respuesta natural a una serie de factores que todavía no están bien identificados, que si fue el mar de sargazos, que si fue el asunto de BP, pero necesitamos empezar
a tratar de construir primero una sustentabilidad y segundo una inclusión ciudadana. O sea, que hayan más voces que participen, no solo por el tema de que pues todos tenemos que ser parte de la construcción de nuestros gobiernos, sino porque eso nos da mejores herramientas, nos convierte más competitivos, porque las ideas pueden venir de cualquier lugar. Y de repente ideas innovadoras y soluciones maravillosas pueden salir de personas que tú no te esperas, ¿no? Por ejemplo, en las últimas semanas vimos que hay un conflicto en el estado de Quintana Roo de un manglar, que recuerdo su nombre se llama Tajamar. Tajamar, perdona. Me gustaría tratar de ejemplificar, si tuviéramos un sistema de transparencia en el estado de Quintana Roo, si tuviéramos que la ciudadanía estuviera participando y estuviera accesando a información para ver cuáles son las características de este manglar, ¿cómo lo traducimos en mejores acciones de gobierno y en más participación de los ciudadanos en el estado de Quintana Roo, en este caso en específico? Bueno, el tema del malecón ya tiene muchos años, ¿no? O sea, tiene 10 años que Fonatur dio los permisos y las mías, que es este estudio de impacto ambiental, para poder desarrollar en el área. No se dio durante 10 años por diversos factores y pues no hubo inclusión ciudadana desde el inicio de toda esta creación. Es un proceso que pues no se podía hacer porque toda la inclusión ciudadana y participación ciudadana pues empieza a generarse en los últimos 10 años en realidad. Entonces, para prevenir este tipo de cosas en los planes de desarrollo urbano, desde definir la vocación y hacia dónde quiere ir el Estado o el municipio, tiene que definitivamente incorporar la visión ciudadana para irla respetando. Ahorita tenemos, por ejemplo, la oportunidad de que Puerto Morelos es un municipio que apenas se está conformando. Deja de ser parte de Benito Juárez, que era Cancún, el municipio al que pertenece Cancún. Un municipio grandísimo, ¿no? Grandísimo, que ahora se divide. Y pues Puerto Morelos tiene que empezar a generar sus propios reglamentos en relación a este tema. Y Puerto Morelos va a desarrollar un plan de desarrollo urbano a futuro. Este es el momento justo para empezar a incorporar a la ciudadanía y para que no sucedan cosas como lo que está sucediendo en Tajamar. Porque si bien parece que todos los permisos están en regla, es un poco raro que hayan este sábado entrado con gendarmería a la 1 de la mañana, moviendo coches con grúas y destazando. Pues aplica el dicho de no hagas cosas buenas que parezcan malas. Entonces, se hubiera podido prevenir esta situación y este quiebre tan fuerte que está habiendo ahorita entre sociedad y autoridades y también sector privado, que al final es quien tiene esos terrenos, si se hacen procesos de socialización, si se discute con la gente cuáles son los planes, o sea, si se genera verdadera transparencia, pero no solo de publicar la información, sino de socializarla, de generar los espacios de discusión para ir encontrando soluciones en conjunto. Yo pienso que Malecón Tajamar podía haber tenido soluciones muy creativas, muy innovadoras, que tal vez hasta podían haberle dado un valor agregado a cualquier tipo de desarrollo que se haga ahí, si hubieran existido estos procesos previos. Este año va a haber elección en muchos estados de la República y uno de ellos va a ser el estado de Quintana Roo. Me gustaría, aprovechando que estás aquí, preguntarte ¿cuál consideras que es la visión de la sociedad civil organizada de los principales retos que tiene que enfrentar el gobierno del estado en los próximos años para Quintana Roo? Bueno, definitivamente es el tema de la corrupción. Cada vez que lees el periódico hay algún escándalo en temas de corrupción. Hay que ir cerrando esos espacios que fomentan la corrupción, que además a nivel municipal se dan mucho más fácil. Un sistema de transparencia real, robusto, puede irlo previniendo, ¿no? Una de las cosas que estamos metiendo en la ley de transparencia es asegurarnos que el órgano garante, o sea, el Instituto de Acceso a la Información y Transparencia del Estado de Quintana Roo sea verdaderamente descentralizado, independiente, y que la gente que lo conforme, desde el director hasta el consejo consultivo, sean ciudadanos y sea representativo. Entonces, es nuestra asignatura, yo creo que más importante, porque por ahí cruzan toda la devastación ecológica que está habiendo, la falta de recursos para dar servicios básicos. O sea, hay una problemática en muchos sentidos. El tema de los feminicidios es un tema fundamental, pero muchas de estas cosas nacen desde la corrupción. Entonces es el punto número 1 en la agenda.
También cuando se habla de Quintana Roo, siempre visualiza Quintana Roo su crecimiento económico asociado con la industria turística. Y la industria turística a su vez también, por lo que conlleva, y eso no lo digo yo, sino en muchos estudios, que lleva a pautas de comportamiento muy distintas de los ciudadanos cuando habitan una zona turística, cuando habitan una zona que tiene una vocación regional completamente distinta, como puede ser la producción automotriz o la producción agrícola. ¿Qué es lo que hace diferente a los ciudadanos de Quintana Roo que están enfocados bajo esta economía turística a otros ciudadanos de otras entidades del país? Pues, no sé, la ciudadanía de Quintana Roo es una ciudadanía muy, muy activa, al menos en mi experiencia. O sea, mi percepción es que hay un amor muy grande por la región y por irla impulsando, pero es fundamental, y yo creo que tiene que salir desde la voluntad política, empezar a construir un tejido social fuerte en Quintana Roo. El contexto de migración, de alta migración, hace que pues algunos jalen para acá y otros para acá, y no se conjugue una ciudadanía que luche o que empiece a generar nuevas ideas, ¿no? Y que luche por los derechos de todos. Sí hay una gran cantidad de asociaciones civiles que están cubriendo esos huecos, pero debemos darle la posibilidad a toda la ciudadanía. Y en ese sentido me parece que uno de los temas fundamentales es empezar a construir programas de cultura, que además generan otra vocación económica que podría ser muy interesante para la región, ¿no? Teniendo tanto turismo, si tuvieras una industria cultural fuerte, podríamos generar otro ingreso. Ya no estás platicando tus gustos culturales, me imagino. No, bueno, pues existe toda una teoría, ¿no? De cómo la cultura, el arte van desarrollando otros valores sociales. O sea, el único valor social que existe en el mundo no es el dinero, y tenemos que cambiar esa visión. O sea, el valor social tiene que venir de distintas cosas, ¿no? Como ahora ya hay índices de la felicidad, hay que mover esta idea de que el dinero hace la felicidad o que hace una ciudadanía próspera. Y en esta entidad federativa del país, en donde, como bien tú lo mencionas, hay flujos migratorios hacia el interior, ustedes como Ciudadanos por la Transparencia, entiendo que también han venido trabajando en realizar cursos de inducción que permitan a los ciudadanos tener claro cuáles son los incentivos para poder participar. Platícanos cómo funcionan, cuál ha sido el impacto que ha tenido. Bueno, estamos generando espacios educativos para que la gente conozca sus derechos. El derecho a saber es relativamente nuevo, es la reforma del año pasado, ¿no? Ya me confundo con el reciente cambio de año. El 2014. 2014, donde en el sexto constitucional ya se protege el derecho a saber. Pues es un derecho que tenemos que empezar a difundir, que además es como el paso número 1 para poder incidir en políticas públicas. Necesitas primero conocer cómo está tu ciudad, y para eso necesitas poder acceder a la información. El año pasado tuvimos varios cursos, sobre todo enfocados en asociaciones civiles, porque eran como los cursos pilotos para irlo afinando, y la respuesta fue impresionante, ¿no? Hay que darle seguimiento porque la gente necesita primero aprender cómo utilizar la herramienta, luego empezar a generar la herramienta. O sea, desde pensar cómo solicitar información, hay que pensar el para qué quiero la información, cuál es el fin último. No es solo preguntar por preguntar, sino siempre tener en cuenta que lo que queremos hacer es cambios positivos en la localidad. Entonces, bueno, pues vamos ahorita con los cursos de acceso a la información, vamos a ir avanzando poco a poco con la demanda ciudadana para enseñarles en políticas públicas, cabildeo, y pues ir fortaleciendo a la ciudadanía para que tenga los espacios, para que sepa cómo utilizar los espacios, y también para apoyarlos a generar espacios de colaboración con las autoridades. La figura de candidato independiente de consulta popular ha tenido eco en el estado de Quintana Roo. Sí, pues acaba de lanzar un grupo que está lanzando candidaturas independientes. Todavía no sé, es muy pronto en el año para saber qué tan fuertes vienen y si van a salir algunas otras iniciativas. El de la consulta popular, pues no se utiliza tanto, y en mi opinión personal no tiene tanta eficacia que cuando tratas de generar otros mecanismos como el gobierno abierto, ¿no? Como mesas de discusión
donde la gente se prepara previamente, donde la gente viene ya con exposición de motivos y por qué queremos hacer estos, y empiezan a hacer agendas en conjunto, empiezas a hablar con otros actores de la sociedad civil para poder hacer un cambio. La consulta popular a veces se queda pues en un sí, no, lo que se me ocurre en ese momento, y pues no tiene tanto impacto. ¿Y qué está pensando la sociedad civil organizada de Quintana Roo hacer para que sienta el peso de los ciudadanos en este proceso electoral estatal que se va a llevar a cabo en el mes de junio? Pues los diferentes grupos con los que hemos trabajado, cada uno está generando sus propias agendas, evidentemente en base a sus intereses. Nosotros estamos trabajando ya con diversos grupos para transversalizar el tema de la transparencia, y pues que es el punto número 1 para ir acabando con la corrupción. Vamos a impulsar 3 de 3, que estamos en alianza con Transparencia Mexicana y con el INCO para impulsarla a nivel local, o sea, estatal y municipal. Y pues apenas están ahorita como generándose agendas muy interesantes. Va a ser un proceso muy, muy interesante porque elegimos todo: gobernador, presidentes municipales, diputados locales. Va a ser muy competido. Apenas es el principio del año y apenas empiezan a definir esos escenarios. Entonces todavía no está muy, muy claro cómo hacia dónde va a ir. Estamos terminando el programa, Cintia, y me gustaría preguntarte si ustedes ya han trabajado con los presidentes municipales, con los cabildos de los municipios, para que dentro de la cultura organizacional que tienen estos pequeños gobiernos o estos gobiernos locales esté el principio de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la responsabilidad que tiene el gobernante con el ciudadano ya perfectamente internalizado. Es decir, que el presidente municipal, que los síndicos digan: oigan, no, nosotros tenemos claro que estamos aquí por los ciudadanos, a quienes tenemos que responderle es a los ciudadanos, y más ahora de que ya se va a permitir la reelección en los presidentes municipales. Hemos trabajado con el municipio bastante fuerte, con la Contraloría, en el tema de la transparencia y de la ley. De hecho, ellos vinieron a la Cumbre Mundial del Gobierno Abierto para empezar a aprender más al respecto. Nos apoyaron muchísimo en el foro de transparencia que tuvimos el año pasado. Vinieron más de 80 funcionarios a escuchar de viva voz pues estuvo Eduardo Bojorquez, Alejandro González Arreola y Joel Salas hablando de todo el tema de la transparencia. La presencia de gente del municipio pues es un indicador bastante positivo. Todavía no hemos trabajado con los síndicos porque pues primero es un paso, y el paso número 1 es la ley de transparencia. Entonces, una vez que tengamos eso bien fortalecido, bien armado y asegurado, que esté promulgada, entonces sí, ya tenemos que ir empezando poco a poco a bajarlo a los municipios. Cintia, muchas gracias por acompañarnos, gracias por el trabajo que realiza Ciudadanos por la Transparencia, y siempre tienes aquí cuentas con este medio para poder difundir las actividades en el estado de Quintana Roo. Muchas gracias a ti por la invitación, gracias a todos. Pues amigos, nos quedamos con la importancia que tiene que participemos de manera muy activa en cómo tenemos que transformar la manera en cómo se toman las decisiones en los gobiernos locales. Cintia lo mencionaba en el transcurso de la entrevista, la importancia que tiene la cercanía del ciudadano con el gobierno local, que es el responsable de dotar los servicios públicos mínimos que son parte de nuestra vida cotidiana. La recolección de la basura, el alumbrado público, el drenaje, la calidad de la pavimentación, pero también la calidad de la gestión, si algún día queremos ampliar nuestra vivienda, si algún día tenemos algún problema con los impuestos locales que pagamos, es el gobierno local el que tiene que respondernos. Y por eso es muy importante que cuando hablemos de los grandes conceptos que integran la agenda nacional, como la transparencia, el combate a la corrupción, políticas públicas que generen mayor igualdad y mayores oportunidades, sobre todo para las personas que menos tienen, tengamos muy claro que son los gobiernos locales el instrumento que nos permita acercarnos y hacer realidad estos conceptos. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima, y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches.